¿Qué tal amigos de YouTube? Continuando con el tema de equilibrio ácido básico, esta vez nos vamos a enfocar en de qué manera nuestro organismo va a regular estos desequilibrios ácidos básicos. Habíamos hablado ya que existe un sistema tampón plasmático y tisular. En el plasmático, pues sabemos que aquí interviene sobre todo el bicarbonato, que es sobre todo el bicarbonato, pues es la principal manera en la cual se transporta el CO2 en la sangre, aproximadamente el 80% se transporta como bicarbonato y también es el componente buffer de mayor importancia funcional a este nivel. El pH es regulado mediante ajustes de bicarbonato y ácido carbónico, en tanto que el aparato respiratorio pues es capaz de modificar las presiones de CO2, con ello la concentración de ácido carbónico en plasma, y mientras que el riñón pues se va a encargar de modular las concentraciones de bicarbonato. Bien, veamos entonces la regulación respiratoria. Sabemos que los centros respiratorios están en el bulbo raquídeo, que es una porción del tronco encefálico. Esto va a ser muy sensible a cambios de pH y presiones de CO2, de tal manera que la sangre que lo irriga, al estar disminuido el pH o aumentado la presión de CO2, va a hacer que el sistema respiratorio aumente la frecuencia y de tal manera que también aumenta la profundidad de los movimientos respiratorios. De esa manera va a aumentar la salida de CO2 por la expiración. Las flechitas rojas nos están indicando la expiración. En todo caso, si la sangre que irriga estas zonas del bulbo raquídeo, del tronco encefálico, si se encuentra elevado el pH o disminuida la presión de CO2, va a hacer que disminuya tanto la frecuencia respiratoria como la amplitud de la expiración, para de esta manera pues poder acumular el CO2 en sangre. En resumen, podemos decir que el aparato respiratorio trata de mantener equilibrado esta concentración en aproximadamente 20. Entonces, veamos de qué manera ocurre esto. Bien, imaginemos que toda la pantalla que está en azul es el plasma. Aquí tenemos a una porción de tejido, de cualquier órgano, un tejido X. Aquí tenemos a un glóbulo rojo. Aquí tenemos a otro glóbulo rojo. Este es un solo glóbulo rojo, solo que por falta de espacio tuve que hacer otro cuadrito. Y aquí vemos a un alveolo. Bien, decimos que cuando la presión de CO2 aumenta, también aumenta el pH, es decir, como que fuesen sinónimos. Bien, esto se puede entender como que el CO2, al ser un ácido en potencia, por decirlo así, va a formar en algún momento ácido carbónico, y de esa manera pues va a elevar la concentración de hidrogeniones y va a disminuir el pH. Entonces, más o menos vayamos por ahí. Si está disminuida la presión de CO2, de igual manera pues no va a haber ácido carbónico, entonces el pH va a estar aumentado, es decir, va a haber una alcalemia, por decirlo así. Bien, entonces veamos cómo ocurre esto, y aquí de pasadita vamos a ver el efecto Bohr. Es cuando el pH está disminuido, la hemoglobina va a perder la afinidad por el oxígeno. Bien, entonces empecemos. El CO2, por aumento de concentraciones, va a salir hacia el plasma y va a ingresar hacia nuestro glóbulo rojo. Este glóbulo rojo va a presentar una enzima que es la anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica va a transformar estos dos en presencia de agua. Sabemos que el glóbulo rojo también tiene agua como cualquier célula, y se va a unir al CO2 por la anidrasa carbónica y formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a liberar, se puede decir, o se va a desdoblar en dos hidrogeniones y dos bicarbonatos. Este bicarbonato luego va a tener que salir, ya que va a tener este eritrocito un antiportador que va a sacar al bicarbonato, pero a la vez va a ingresar cloruro. Bien, el efecto Bohr nos dice que cuando hay una disminución del pH, en este caso vemos hidrogeniones, esta disminución del pH va a hacer que esta hemoglobina pierda la afinidad por estas moléculas de oxígeno. Entonces, este que es el efecto Bohr va a hacer que esta hemoglobina suelte sus 4 moléculas de oxígeno, y por concentración, es decir, aquí hay más concentración de oxígeno y aquí no, pues esto no estaba aquí, hagamos de cuenta que esto no estuvo aquí, estas 4 moléculas de oxígeno pasaron al tejido.
Aquí solo hubo CO2, que eran productos del metabolismo, y el CO2 pasó, liberó los hidrogeniones. Estos hidrogeniones por la sangre arterial llegaron los oxígenos, hicieron que pierda la afinidad la hemoglobina por el oxígeno, y ahora el oxígeno ingresó nuevamente hacia el tejido. Ahora, estos protones se van a unir a la hemoglobina, de tal manera que cuando el eritrocito llegue por el plasma hasta el alveolo, hasta el aparato respiratorio, que es en el caso de los pulmones, pues en el alveolo, cerca al alveolo, va a haber mayor concentración de oxígeno. Recordemos que la inspiración va a hacer que nosotros captemos oxígeno, de tal manera que aquí la concentración de oxígeno, y como el pH no es tan elevado a este nivel, sabemos porque aquí hay más oxígeno y hay menos concentración de CO2, pues entonces va a haber menor cantidad de hidrogeniones. Entonces, estos oxígenos se van a unir a la hemoglobina y estos hidrogeniones se van a liberar. Estos hidrogeniones dentro del mismo eritrocito se van a unir con bicarbonato. Este bicarbonato vino por este antiportador ingresando bicarbonato y eliminando cloruro, de tal manera que al unirse va a formar nuevamente ácido carbónico, y por medio de la anhidrasa carbónica este ácido carbónico se desdobló a agua y CO2. Estas dos moléculas de CO2 entonces van a ser luego eliminadas por la expiración. Entonces vemos que no es tan complicado, simplemente es cuestión de relaciones nada más. Ver que el hidrogenión, bueno, en este caso aquí para que esté regulado esto va a tener que ser dos moléculas de cloro, aquí también dos moléculas de cloro, y bueno, vemos que sale un bicarbonato, ingresa un cloro. Aquí sale un bicarbonato, ingresa un cloro. De igual manera aquí, ingresa un bicarbonato, sale un cloro. Si ingresan dos bicarbonatos va a tener que salir dos cloros, y viceversa aquí también. Bien, esa es la importancia y la manera como se va a regular la concentración de hidrogeniones por medio de los pulmones. Entonces, si está bloqueado, ya sea por procesos obstructivos o de repente porque el músculo de los músculos que intervienen en la respiración están alterados, ya sea por unas enfermedades que van a debilitar los músculos o enfermedades neuromusculares como la miastenia, por ejemplo, la miastenia gravis, entonces esto va a hacer que disminuya la eliminación de CO2. Por tanto, va a aumentar la presión de CO2 en el plasma, y esto va a producir que aumente la acidez, es decir, que disminuya el pH. De igual manera, si está aumentada la frecuencia respiratoria, se elimina mucho CO2, va a hacer que aumente el pH y pues haya una alcalosis de tipo respiratoria. Ya vamos a ver las causas. Bien, seguimos con la regulación renal. Principalmente el riñón va a estar encargado, como dijimos, del bicarbonato. Veamos entonces de qué manera se regula. Recordemos entonces que la nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón, y de tal manera que va a constar de partes. Aquí vemos, ¿no?, el glomérulo. Todo esto va a estar, bueno, el glomérulo principalmente en la parte de la corteza, glomérulo, vemos aquí lo que es el tubo contorneado proximal, la asa de Henle, tubo contorneado distal, y aquí vemos lo que son los tubos colectores. Vemos cómo va a haber una arteria aferente y luego va a haber una arteria eferente. Internamente esta arteria aferente y eferente se ve así, de tal manera de que va a filtrar líquido a nivel glomerular, lo que se conoce como filtración glomerular. El pH es prácticamente igual al del plasma que a lo que se filtra dentro del glomérulo. Entonces esto va a tener que ser regulado, ya que según las necesidades del organismo, de esta manera la nefrona ayuda, es decir, el riñón ayuda a la excreción o captación de hidrogeniones, y de tal manera que también ayuda principalmente a la captación del bicarbonato. Entonces, podemos decir que esta nefrona, aquí vemos cómo va a formar aquí lo que se conoce como, bueno, luego va a formar la orina, pero aquí está el filtrado glomerular. La arteria aferente llega, elimina líquido, este líquido va
a pasar por todo el tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y aquí está lo que se conoce como tubo colector. En todo su trayecto va a ser reabsorbido algunas sustancias, eliminadas también algunas otras y va a formarse lo que se conoce como la orina. Bien, entonces la regulación renal pues habíamos dicho que principalmente tiene que ver con la concentración de bicarbonato y también con la concentración, con la excreción de hidrogeniones. Entonces se podría decir que el riñón ayuda en el equilibrio ácido básico a través de tres procesos: la reabsorción de bicarbonato, la acidificación de la orina eliminando hidrogeniones y con la producción de amoníaco. Veamos entonces este cuadro que nos viene a decir la reabsorción de bicarbonato. Recordemos que las nefronas son aproximadamente 2 millones. Entonces, cada producto que vemos aquí multipliquémoslo por 2 millones y vamos a ver que no es tan simple. Se podría decir que tanto la tasa de filtración glomerular que habíamos hablado hace un momento, que en una persona normal es de 180 litros por día. Entonces, si con eso comparamos la concentración de bicarbonato en el plasma, pues que es de 24 equivalentes por litro, entonces con esa cantidad de filtración glomerular, pues se tiene que reabsorber aproximadamente unos 4.300 equivalentes de bicarbonato. Entonces, pues eso ya es bastante. Bien, entonces en esta membrana apical, como vemos aquí, va a encontrarse aquí un antiportador, que este antiportador de sodio y de hidrogeniones. Bien, el filtrado aquí, todo lo que vemos a este lado va a ser el lumen del filtrado glomerular. Entonces, aquí vemos una célula del tubo contorneado proximal. Aquí vemos, como decimos, el lumen de lo que posteriormente será la orina. Y aquí pues tenemos el espacio intersticial. Bien, entonces, si nos ubicamos ya, vemos cómo este antiportador de esta membrana apical va a captar sodio y a la vez va a eliminar hidrogeniones, de tal manera que el bicarbonato que ha sido eliminado en el filtrado va a transformarse a ácido carbónico. Este ácido carbónico, a este nivel se van a encontrar anhidrasas carbónicas, que el ácido carbónico se va a desdoblar a CO2 y agua. Este CO2 va a ingresar, es decir, si fue eliminado por el filtrado glomerular, el bicarbonato, ahora ya no está como bicarbonato, sino está como dióxido de carbono, que al ingresar nuevamente por la anhidrasa carbónica que está en la célula del tubo contorneado proximal, pues va a formar nuevamente bicarbonato. Ese bicarbonato que se iba a perder aquí se formó nuevamente dentro de la célula, de tal manera que un sin portador eliminó hacia el espacio intersticial el bicarbonato y con una molécula de sodio también. Recordemos de que todo lo que entra tiene que salir y si aumenta la cantidad de sodio dentro de esta célula, pues entonces va a aumentar la osmolaridad. Entonces para evitar ese aumento de osmolaridad tiene que haber también una ayuda, el cual aquí vemos, este es un ATPasa, sodio-potasio ATPasa, que va a captar 2 moléculas de potasio y eliminar 3 moléculas de sodio. De igual manera va a eliminar el sodio por este sin portador. Bien, en el caso del tubo contorneado distal hay una pequeña diferencia. Los hidrógenos que se expulsan ya no es por este antiportador, sino es por un hidrogenión ATPasa. De tal manera que el bicarbonato que vuelve a la circulación ya no va a ser por este sin portador, sino va a ser por un antiportador cloro-bicarbonato. Entonces aquí se elimina un bicarbonato y capta un cloro. De esta manera vamos a pasar ahora al siguiente proceso que habíamos mencionado y el cual es la acidificación de la orina. Habíamos dicho que el riñón pues va a tener la misma concentración de pH
tanto en plasma como en el filtrado. Pero hacia la orina, el riñón puede elaborar esta desde 4.5 de pH hasta 7.9 según las necesidades del organismo. Vemos aquí como este CO2 que al ingresar a la célula del tubo contorneado, pues va con la presencia de ácido carbónico a formarse ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en bicarbonato y en ácido, que este ácido pues va a ser eliminado. De esta manera vemos cómo disminuye también la presión de CO2, eliminando protones que van a producir la acidez. Secundariamente vemos cómo este bicarbonato está siendo recaptado. Es decir, si el organismo necesita perder hidrogeniones, el riñón va a ser de repente tardíamente, pero va a ser el factor más importante en la regulación del equilibrio ácido básico. Vemos cómo tanto pierde, anteriormente vimos cómo capta bicarbonato. Aquí, capta bicarbonato, no permite que lo pierda. Si el pH está disminuido, este bicarbonato va a ayudar a regular esto. Aquí vemos cómo elimina hidrogeniones y de tal manera que también está captando bicarbonatos. Dijimos de que todo lo que entra tiene que salir. Aquí vemos cómo este ATPasa va a regular también la salida de este sodio con ingreso de potasio, de tal manera de que va a ayudar también a los demás. Este es el único que va a necesitar energía, los demás van a ser por transporte secundario. De igual manera aquí, en este siguiente paso es la producción de amoníaco. De igual manera, se capta bicarbonato, como vemos aquí, y se pierde ácidos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bien, mayormente esto ocurre a nivel del tubo contorneado proximal, pero también ocurre al tubo contorneado distal y en el tubo colector, ya que aquí hay presencia pues, de una enzima que es la glutaminasa. Esta glutaminasa va a desdoblar a la glutamina y la va a transformar en glutamato. Este glutamato, por medio de otra enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, va a transformar a este glutamato que se formó a alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, recordemos que es una de las sustancias necesarias para el ciclo de Krebs, de tal manera que al ingresar al ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, este va a formar ácido carbónico. 2 moléculas de ácido carbónico entonces por cada alfa-cetoglutarato. Bien, entonces esta glutamina forma tanto CO2 como aquí vemos al amoníaco. Este amoníaco va a tener facilidades para poder transportarse a través de la membrana, ya que es una molécula liposoluble y entonces va a salir sin ningún problema por la membrana fosfolipídica. Pero la mayor parte se va a transformar en iones amonio. Este ion amonio sí va a necesitar de un antitransportador, que es el antitransportador de sodio y amonio, y que luego va a eliminarse. Ahora, vimos que el alfa-cetoglutarato se transformaba en 2 moléculas de CO2. Bueno, aquí vemos una molécula de CO2 que la anhidrasa carbónica la va a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico ya sabemos de que se va a desdoblar en bicarbonato y en un protón. Este bicarbonato, como vemos, se va a volver a captar. Entonces, si se va a volver a captar, va a pasar el espacio intersticial, pero como es un sin portador, también va a pasar sodio. De tal manera de que el protón ya vimos de que se une al amoníaco, a gran parte del amoníaco que se formó por la glutamina y se elimina. Sabemos de que todo lo que entra tiene que salir, este sodio pues tiene que salir por este transportador de ATPasa que va a ser secundariamente ayuda para los demás sin transportadores y antitransportadores. Recordemos entonces cuáles son las alteraciones, ya las habíamos mencionado, pero sabemos de que las alteraciones pueden ser acidosis cuando el pH está disminuido y alcalosis cuando el pH está aumentado. Y esta acidosis puede ser de tipo metabólica o respiratoria, siempre y cuando lo que ocurra metabólica, la disminución de bicarbonato, y respiratoria, el aumento de la presión de CO2,
Luego puede ser alcalosis de tipo metabólica cuando aumenta el bicarbonato y respiratoria cuando disminuye la presión de CO2. Las respuestas las vamos a ver a continuación, pero en resumen, si está disminuido la concentración de bicarbonato, pues la respuesta compensadora es que disminuye la presión de CO2, ya que no va a haber quien compense esta acidosis. Entonces pues lo que tiene que ocurrir al menos es la disminución máxima de CO2, ya que recordemos que el CO2 pues dijimos que era un ácido en potencia, ya que se puede transformar en ácido carbónico. Bien, y si lo que ocurre ahora pues es el aumento de la presión de CO2 por una acidosis respiratoria, pues lo que tiene que ocurrir es la captación o reabsorción a nivel renal del bicarbonato para que compense la acidosis que éste va a producir. En el caso de la alcalosis metabólica, cuando aumenta el bicarbonato, pues lo que ocurre en respuesta compensatoria es el aumento de la presión de CO2 para poder suplir este exceso de bicarbonato. De igual manera, en una alcalosis de tipo respiratoria, si está disminuido la presión de CO2, disminuye también la concentración de bicarbonato. Entonces, en una acidosis metabólica, sabemos de que está disminuido el pH y de que está disminuida la concentración de bicarbonato. La compensación es respiratoria. Dijimos que va a tener que estar disminuida la presión de CO2, por tanto va a haber una hiperventilación para poder eliminar esta presión de CO2. Entonces va a aumentar esta frecuencia de inspiración-expiración. ¿Cuáles son las causas de esta acidosis metabólica? La producción excesiva de ácido. Sabemos de que las personas diabéticas van a presentar una cetoacidosis. Ya vimos en el primero o segundo video, creo, que es en lo que es la cetoacidosis. En el caso de la diabetes, pues es frecuente. También puede presentarse en el caso de una inanición, o sea, cuando no hay consumo de alimentos. Y también pues en el caso de alcoholismo, aquí vemos también el caso de fiebre, anorexia, puede ser por pérdidas de bicarbonato en el caso de las diarreas, puede ser por excreción disminuida de hidrogeniones en el caso de una falla renal como la insuficiencia renal crónica. Ahora, una acidosis respiratoria, recordemos que para que se dé una acidosis respiratoria tiene que estar aumentada la presión de CO2. Y si la presión de CO2 está aumentada, pues esto va a ser un indicativo de que hay una disminución de la frecuencia respiratoria, es decir, hay una hipoventilación. La compensación, retención renal de bicarbonato, ya habíamos mencionado eso, y entonces la orina se va a hacer ácida. Ya hemos visto este mecanismo y entonces, como mencionábamos, pues la persona va a estar en hipoventilación y la hipoventilación puede ser por muchas causas. En el caso de alteraciones de una función muscular respiratoria, puede ser también en el caso de una persona que ha sufrido accidente de tránsito, por ejemplo, una caída, en el cual pues le impide una incrustación de las costillas en los músculos a que haga una correcta respiración. En el caso también de una miastenia gravis, en el cual va a ser una enfermedad de tipo neuromuscular. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica también es otro tipo de enfermedad neuromuscular que va a causar este tipo de alteración, que es la acidosis respiratoria. Obstrucciones también de las vías respiratorias como el asma, de que va a llenarse los bronquios y los bronquiolos de un exudado. En el caso del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la acidosis respiratoria, pues vemos aquí cuáles son las características del EPOC. Va a haber un enfisema, es decir, pérdida de estos alvéolos, se van a romper estos alvéolos y de tal manera que también se va a formar una obstrucción por alguna inflamación de pequeñas vías aéreas, como vemos aquí. La alcalosis metabólica sabemos de que es cuando está aumentado el bicarbonato y la compensación respiratoria es aumentar la presión de CO2 para suplir esta cantidad de bicarbonato. Las causas son pérdida excesiva de bicarbonato, en el cual pues, puede ser por vómitos profusos. Secuestro excesivo de bicarbonato, por ejemplo, ocurre en una persona con hipovolemia, en el cual la persona lo que está haciendo es captar más bien la cantidad de sodio y de agua, pero a la vez está absorbiendo bicarbonato. Entonces, secuestro excesivo de bicarbonato y pérdida excesiva de
hidrogeniones. En este caso vemos esta gráfica y vemos cómo la persona se podría colocar pues una bolsa, ¿no? Una bolsa con tal que pues aumente la presión de CO2, pero esto también va a causar hipoxia, entonces pues no es muy recomendable que digamos. La alcalosis respiratoria. En el caso de la alcalosis respiratoria, pues las causas sí pueden ser tanto psiquiátricas, del sistema nervioso central, puede ser por hipoxemia, por enfermedad pulmonar. Aquí lo que ocurre es por hiperventilación. En el caso de psiquiatras, vamos a presentar, por ejemplo, aquí vemos a Goku, cuando éste presentaba pues ansiedad, una histeria, estrés, entonces la persona va a hiperventilar. Por fallas del sistema nervioso central, pues vemos aquí a los accidentes cerebrovasculares, a las hemorragias subaracnoideas que van a estimular a los centros respiratorios a una hiperventilación. En el caso de hipoxemia, por ejemplo, en el caso de las personas que están anémicas o cuando ocurren viajes hacia lugares de menor presión, es decir, menor presión de oxígeno, la persona tiene que hiperventilar en viajes a alturas. Si uno vive, por ejemplo, a nivel del mar y va a 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, pues la presión de oxígeno es menor, entonces va a tener que haber una hiperventilación de tal manera que va a disminuir su cantidad de CO2, su presión de CO2. En el caso de enfermedades pulmonares, pues la neumonía es claro ejemplo, ya que al no suplir las necesidades de oxígeno, pues va a aumentar la frecuencia respiratoria y como consecuencia también va a eliminar CO2, produciendo así una alcalosis de tipo respiratoria. Bueno, he terminado con el tema de equilibrio ácido básico. Gracias a las personas que se han suscrito a mi canal, voy a tratar de hacer más videos. Eso es todo. Hasta la próxima. Buenas vibras.